Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente Amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también
obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benigno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, eran las palabras de Salvador Allende, presidente de Chile, allá por el 11 de septiembre de 1973. Mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado criminal contra el pueblo chileno. Y es bueno recordar que ese golpe de Estado fue orquestado, no solo por la derecha chilena, sino también por Estados Unidos. Hace poco incluso se sacaron unos documentos, se desclasificaron los documentos de la NSA, que es la agencia de inteligencia, una de las tantas agencias de inteligencia de Estados Unidos, donde en aquella época quien era el presidente Nixon de Estados Unidos y su asesor principal Kissinger, donde Kissinger advierte a Nixon de que su decisión sobre qué hacer puede ser la decisión más histórica y difícil en asuntos exteriores que tendrá que tomar este año. Porque lo que pase en Chile en los próximos 6 o 12 meses tendrá ramificaciones que irán más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. La consolidación de Allende en el poder en Chile, por lo tanto, supondría varias amenazas muy graves a nuestros intereses, dice Kissinger, y posiciones en el continente. Al día siguiente, el 6 de noviembre, el entonces director de la CIA, Richard Helms, presentó un informe de la situación en la que relató, entre otros detalles, los fallidos intentos en estamentos militares por impedir la toma de posesión de Allende y cómo la actitud del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, bloqueó una intervención militar. Recordemos que ese general luego fue asesinado por las fuerzas de derecha en Chile. Con la información proporcionada por Kissinger y Helms, Nixon expresó sus conclusiones durante la reunión el 6 de noviembre. Si Chile se mueve como esperamos y es capaz de eludir las consecuencias, da el coraje a otros que no están decididos en Latinoamérica. He aquí la cuestión principal de por qué Estados Unidos intervino en Chile. Porque si ustedes recordarán, en los años 70, Chile era un ejemplo, a través de la democracia había llegado el gobierno popular. No era como en otros lados que había pasado una revolución armada. En Chile no, a través de las urnas, y por eso también era un muy mal ejemplo para el resto de Latinoamérica. Y ellos dicen todavía, debemos parecer correctos en la superficie con Allende, pero por lo demás seremos duros. Él no va a cambiar, solo el interés propio lo afectará. En esa misma reunión, los secretarios de Defensa, Melvin Leigh, y de Estado, William Rogers, coincidieron en que Estados Unidos debería hacer todo lo que podamos para dañarle y derrocarlo. Es clarísimo entonces quiénes estaban detrás de ese golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Mañana se cumple un nuevo aniversario. Hay una convocatoria de los chilenos y chilenas que viven en Uruguay de una conmemoración que se va a realizar mañana a las 4 de la tarde en Avenida Brasil y Brito del Pino, en la Plaza de Salvador Allende. Así que mañana están convocados los chilenos y chilenas y todos los uruguayos y demás muy bien, Vicky, que quieran acompañar. Tu interés y sí.
No, vos hablabas de Chile. Estados Unidos no solo estuvo atrás, es parte y del Plan Cóndor. exactamente. Entonces no Cóndor. olvidemos que Chile es uno de los eslabones del Plan Exacto. Cóndor. Exactamente. Fue uno de los eslabones más cruentos de esa época, pero sin lugar uno más, porque acá empezó antes, es más, empezó primero por Brasil, después siguió acá, después siguió en Argentina, o sea que todo el globo estuvo afectado por el golpe de, por Qué los raro golpes de Estados Estados en los Unidos años 70. haciendo daño. Primero que nada, buenos días a todas y todos. Estamos en un programa más del Popular en Radio, acá con un Aquí invitado estamos de con- honor, que después lo diremos. Tenemos Pero María bueno, José. les mandamos un gran abrazo ahí a los compañeros del taller de propaganda que están laburando y muchísimo con el tema del paro y todo eso. Artín, el Chino, el Buda y bueno, todos allí. Un gran Saludamos abrazo. también a Juan Landaco, que está aquí con tal? nosotros. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? estás, Juan? Y vamos Bien. ya a saludar a nuestro invitado Un principal. viernes especial. Exacto. Por Sí, especial esto no quedará porque es para la viernes, sino historia. también por el invitado que tenemos, que bueno. Ahí ver, estamos, ¿quién a ver es? quién es. Quedará para la historia. Estuvo en la, Leemos, y si leemos estuvo en la antes el palestra de los editorial. últimos días, ¿no? En varios lados anduvo. El candidato. El candidato, exactamente. Después seguiremos hablando. Exacto. Bueno, pero a ver, que no nos rompa tampoco el cronograma No, que no, tenemos estamos todos en los orden. viernes, que bueno, ahora creo que amerita. Comenzaremos las entonces con chicas la lean editorial. El editorial. El editorial viernes. del día de hoy del Popular, del semanario, donde se habla de toda la situación actual del país. Así que arrancamos así. Se titula el editorial Amplitud y Lucha. En medio del fárrago de acontecimientos que van desde la fuga de un narco, la renuncia de otro ministro por irregularidades y denuncias cruzadas, y el anuncio de un TLC con China, del que casi nada más que el título se sabe, es necesario ratificar y una y otra vez los ejes de la situación política nacional. Uruguay y nuestro pueblo están sufriendo la crisis económica y social provocada por el impacto de la pandemia del COVID-19 y la aplicación fanática de un ajuste neoliberal en medio de la pandemia, con su gestión cotidiana, más los efectos de 3 instrumentos fundamentales: la Ley de Urgente Consideración, LUC, la política salarial y el presupuesto y sus rendiciones de cuentas. La coalición de derecha en el gobierno, expresión política del bloque de poder, está imponiendo a marchas forzadas la reestructura conservadora, concentrando la riqueza y el poder. Uruguay es hoy menos libre y más desigual, por lo tanto, menos democrático. El bloque político y social, democrático y radical de los cambios ha enfrentado esta ofensiva brutal del capital, de sus expresiones políticas y sociales, con unidad, organización y lucha. Hemos destacado las movilizaciones sociales y políticas a pesar de la pandemia, la solidaridad organizada en las ollas populares, la acción de los gobiernos departamentales y municipales y la lucha parlamentaria del Frente Amplio. Todas son de enorme valor, todas son necesarias. Pero hay una iniciativa política que es la principal, el eslabón de la táctica de donde tirar para resolver a favor del pueblo las contradicciones planteadas, que por su carácter democrático tienen proyecciones estratégicas, la iniciativa de referéndum para derogar 135 artículos de la LUC. Las 800.000 firmas juntadas contra viento y marea, rompiendo todos los pronósticos, cambiaron el escenario político y colocaron en ofensiva al movimiento popular. No hay que dejar que nos saquen de ese eje. Hay que reafirmarlo en el discurso y en la práctica todos los días. Sin desmerecer ni rebajar ninguna lucha, al contrario, sintetizándolas a todas. Por eso hace muy bien el PIT-CNT en colocar el referéndum a la campaña del sí como un centro de paro general el 15 de septiembre. Vinculando directamente las reivindicaciones, trabajo, salario, defensa de Antel, ANCAP y del puerto, negociación colectiva, con la derogación de los 135 artículos de la LUC, instrumento principal para recortar y golpear todo lo avanzado en cada uno de esos temas. En este caso, con especial relevancia en la defensa del Instituto Nacional de Colonización, golpeado en la LUC con artículos que se proponen derogar con el referéndum y vuelto a golpear con la rendición de cuentas para dejarlos sin recursos. En su defensa confluirán los trabajadores con el paro y la movilización, amplios sectores del trabajo y la producción de nuestro campo. El 15 de septiembre de 1815, el artiguismo planteó la primera y más profunda reforma agraria con el reglamento de tierras. Otro 15 de septiembre, los sectores populares, a los que Artigas quiso beneficiar, y las clases dominantes, ya entonces, hace 206 años, despojaron, se vuelven a juntar para defender esa perspectiva y darle carnadura en el presente.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, luego de una favorable movilización de las y los trabajadores de la industria que llenó de clase obrera la ciudad vieja, decía que el paro del 15 de septiembre es una acción general para defender todo el programa del movimiento obrero, porque la ofensiva del capital también es general. Algunos ejemplos de esto. Mónica Silva, presidenta de la Federación Rural, luego de una reunión con Luis Lacalle Pou, dijo que su organización empresarial, que insisten en vender sin éxito alguno como apolítica, va a defender la LUC. Silva fue sincera y gráfica. Vamos a tomar partido por nosotros mismos. Sincericidio de la productora ganadera salteña, expresión prístina de quienes asumen que el campo son ellas y ellos y nadie más. Por otra razón, tiene razón la LUC, expresión concentrada del programa restaurador del gobierno. Está hecha por los sectores empresariales y privilegiados. Es para beneficiar a los sectores empresariales privilegiados y para nadie más. Una muestra más de ello es en estos días, como ya informamos a El Popular, se conoció el último dato del índice medio de salarios, que indica una pérdida de salario real, promedio de alrededor del 4% desde que Luis Lacalle Pou asumió la presidencia. Esto impacta directamente a la baja a las jubilaciones y pensiones que se ajustan precisamente por el IMC. Es decir, desde que asumió la presidencia Luis Lacalle Pou y gobierna la coalición de derecha, los salarios y jubilaciones han caído sosteniblemente. ¿Cuál es la reacción del gobierno y de las y los empresarios? Que sigan bajando. El Poder Ejecutivo presentó pautas salariales para esta ronda de consejos de salarios que implican una nueva caída de poder adquisitivo. Las cámaras empresariales fueron más lejos aún. A pesar de esta caída salarial constatada y probada, a pesar de las pautas salariales de rebaja, plantearon que se pueda pagar el 70% del laudo para los nuevos empleos. Es decir, hablando claro, que las trabajadoras y los trabajadores que ingresen a trabajar cobren un 30% menos que ahora. Todo esto bajo el manto de una gran mentira. Se hace para crear empleo. Es falso que los salarios más bajos haya más empleo. La historia reciente del Uruguay demuestra lo errado de este axioma neoliberal. También el presente lo demuestra. Las cifras del empleo muestran que persisten las dificultades, que la recuperación es más lenta de lo previsto, y eso a pesar de la mayor caída salarial desde la crisis de 2002. Lo único que se consigue con salarios más bajos es más ganancia patronal. A esto le agregan la postura suicida de recortar inversión pública en medio de una brutal crisis económica y social y de la incertidumbre mundial por la duración y la posible salida a la pandemia. Para Lacalle Pou festeja el ahorro de $600 millones, mientras hay 100.000 pobres más. Decenas de miles de compatriotas en el seguro de desempleo y decenas de miles enfrentando el hambre con la solidaridad organizada en las ollas populares. Por eso presenta una rendición de cuentas de recorte, con menos recursos en educación, salud, vivienda y políticas sociales. Una rendición de cuentas que le da un nuevo y brutal golpe a Antel y que busca terminar de desmantelar al Instituto Nacional de Colonización, dejándolo sin recursos para adquirir tierras. Esa supuesta austeridad y ese espíritu de ahorro se da de bruces con el aumento salarial especial para el presidente de la República y los asesores de las y los ministros, cargos de confianza política que reciben incrementos de más del 100%. Y también con el regalo de recursos públicos para sectores empresariales que integran el núcleo duro del bloque de poder de la restauración conservadora. A pesar de la paliza argumental que se llevan las cámaras de senadores, tanto en la interpelación como en la discusión de la moción de censura contra el ministro Luis Alberto Heber, mantienen la entrega vergonzosa de un aspecto estratégico del puerto de Montevideo, la terminal de contenedores, a la transnacional belga Catoel Nati. Por 60 años, esto ha permitido que la empresa belga tenga una capitalización al aumento de su valor del mercado en millones de dólares, pero además esta entrega vergonzosa de soberanía implica una pérdida de 2.000 millones de dólares para el Uruguay, todo eso ante la amenaza de un juicio. Y como si fuera poco, el gobierno insiste en esa práctica de ceder a los chantajes empresariales y firma un acuerdo extrajudicial, otro más, esta vez con una empresa de televisión por abonados, Multiseñal, propiedad de Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que a su vez son propiedad de los canales 4, 10 y 12.
Por este acuerdo, el Estado uruguayo les deberá pagar $2,5 millones por supuestos perjuicios. Esta empresa brinda servicio de cable por ondas y con antenas. Amenazó con hacer un juicio por supuestas interferencias del despliegue de la tecnología celular 5G. Hubo informes jurídicos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria y Energía y de la URSEC, sosteniendo que era imposible que la empresa ganara un juicio porque no tenía razón. A pesar de eso, el gobierno, más precisamente Luis Lacalle Pou, decidió regalarle $2,5 millones. Amigos son los amigos. Por todo ello, es de enorme relevancia el paro general del 15 de septiembre, convocado con la consigna con Artigas por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados, en defensa del trabajo y el salario, en defensa del puerto y las empresas públicas, por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC. El paro va a ser un momento central porque se necesita amplitud y lucha para recuperar la ofensiva. Hasta aquí la editorial más que completa y certera del día de hoy. Puesta a punto de El Popular, puesta a punto de un resumen bastante sintético de todo lo que está pasando, porque además todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Sí. Y ahora... Pero es todo lo mismo, Exacto. Con la misma estrategia, con la misma... Vamos por el mismo lado y hacia el mismo lugar. Amigos son los amigos, dice la editorial. Y aquí tenemos al compañero Fernando Pereira, presidente del PIC-CNT y uno de los futuros candidatos a presidir el Frente Amplio. Pero queríamos más que nada en esta ocasión comenzar exactamente con lo que dice la editorial. ¿Y cuál es tu sintética opinión para empezar con este tema? Hay una circunstancia muy similar a la que ustedes describen. Si el país tuvo una crisis sanitaria y como consecuencia de la misma 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la pobreza y en el mismo lapso de tiempo unos pocos uruguayos pudieron depositar en bancos en el Uruguay y en el exterior $4.000 millones, las cuentas nos dan bien para los más débiles. Si en el mismo momento que Uruguay ahorra $600 millones, caen 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, las cuentas nos dan bien para los más débiles. Si en el mismo momento el salario cae 18 jornales de maestras, profesoras, auxiliares de cocina, que solo se las recuerda del día de paro, pero que hoy están cocinando para decenas de miles de alumnos en las escuelas públicas uruguayas, perdieron 18 jornales en un año. Es decir, sin parar un solo día, ya tienen 18 descuentos programados. Y si a los trabajadores privados le pasa esto entre 12 y 14 jornales, cuando dicen no hay motivos para el paro, yo pregunto entonces, ¿cuándo habría? ¿No? Buena pregunta. Nunca mejor momento para el motivo. Yo no me asustan que los gobernantes digan no es un buen momento para el paro, porque nunca escuché a un gobierno decir que hay un buen momento. Pero me pregunto siempre, ¿habría ley de negociación colectiva sin medidas de paro? ¿Habría libertad sindical? ¿Habría ley de responsabilidad penal empresarial? ¿Habría convenios colectivos que protejan fondos sociales? ¿Es posible creer que hay una sociedad mejor sin sindicatos? Y rápidamente la respuesta es no. Cualquiera que agarra el mapa del mundo y dice dónde hay sindicatos fuertes encuentra derechos, y donde no los hay encuentra tierra arrasada, ¿no? Falta de empleo, precariedad en el trabajo, falta de salud, muertes en el lugar de trabajo. Y bueno, naturalmente que el movimiento sindical uruguayo, muy reflexivo, muy profundo, muy analítico, muy plural, llega a la conclusión de que tiene que ser un paro que exceda a los trabajadores organizados, que convoque a los colonos, que convoque a parte del pueblo uruguayo que se siente afectado, que siente que sus conquistas se ven modificados. Y aparte, no será el lanzamiento formal, porque no lo va a ser, pero el 15 es el primer acto a favor del sí en el referéndum para derogar 135 artículos de la LUC. Y en nuestra plataforma va a estar, porque creemos que derogar esos 135 artículos de la LUC es un tema de fondo. No es solo un problema de forma, que también lo es, porque hay actores norteamericanos que dicen, bueno, lo que no se puede hacer es tensar la democracia cada vez hacia los límites más impredecibles. ¿Cuál sería la próxima LUC? ¿De 5.000 artículos? ¿De 3.000? ¿De 4.000? ¿Hasta cuándo se puede gobernar en 90 días? ¿Hasta 5.000 artículos? ¿Hasta cuándo se puede estirar el valor del debate democrático en el Parlamento?
Hay un estudio bastante interesante de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencia Política y el Parlamento sobre la calidad democrática de los distintos procedimientos legislativos. Y el que da peor en calidad democrática son las LUC, y particularmente las LUC denominadas ómnibus. Esta no es un ómnibus, esto es un ferrocarril, la denominó Marcelo Audal así, y dice Botinelli, tienes razón, esto no puede denominarse dentro de los ómnibus. ¿Y cuál sería el límite que podría tener un gobierno? ¿Presentar un proyecto de ley de 5.000 artículos, por ejemplo? Que tuviera una reforma de seguridad social adentro, una reforma tributaria, una reforma... ¿Cuál sería el límite? Entonces, hay que colocar un límite. Pero luego, cuando vas al contenido, el contenido es desgarrador en algunos aspectos. Incluso los de seguridad pública, porque dicen, nosotros queremos discutir de seguridad pública. Discutan contra los expertos. Está cuestionado los artículos por el doctor Aller, por el Instituto de Derecho Penal, por la Fiscalía General de la Nación. Lo que denominaríamos el GACH en materia de seguridad, les dice, esta ley es horrible. Yo le pongo el término horrible. La cuestionan profundamente. Cuando vas al capítulo de educación está fuertemente cuestionado. El Consejo de Educación Primaria es un organismo de 100 años en la educación pública. Entonces, no son pavadas las que estamos discutiendo. Estamos discutiendo un plan de gobierno que se colocó en el año de la pandemia, que el movimiento popular y fundamentalmente la gente tomó la bandera de que de cualquier manera no se puede gobernar y juntó 800.000 firmas. Ahora las encuestas nos están dando ganadora en el referéndum, alguna de ellas. Sí. Hay que trabajar para construir la nueva mayoría. ¿Y qué significa esto? ¿Solamente una frase? No, hay que hablar con los hombres y mujeres de cada lugar, hay que hablar con los hombres de la cultura, de la ciencia, del deporte, de la academia, de los sectores rurales, de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos comerciantes, y ir ampliando la base de aquellos que juntamos la firma. Esto se está haciendo. En todos lados hay agrupaciones del Partido Nacional diciendo yo esta ley así no la voto. Y lo expresan públicamente. Después no los dejan ir a los actos del partido. Dicen democracia hasta que opinás diferente. Entonces lo que te digo es, se está construyendo una nueva mayoría. Ahora, como bien dice la canción de Drexler, hay que abrir los brazos y cerrarlos con ellos adentro, ¿no? Y esto significa amplitud. No es que en todos los temas vamos a estar de acuerdo. En este tema estamos de acuerdo que la LUC así como está no se puede aprobar. Y con este tema hay que tener los brazos bien abiertos. Y en todo caso cerrarlos cuando estén todos adentro, ¿no? Bien, vamos a la tanda de la radio y en unos minutos volvemos con Fernando Pereira. Bueno, estábamos hablando en la previa justamente del paro y de las experiencias vividas por allí. Yo lo que me quedé pensando, Fernando, es que si realmente este paro va a abarcar a todos los más, tú decías que a los que más afecta, pero en definitiva tendría que ser un paro, la LUC afecta a todos los ámbitos, la educación, es decir, está todo, no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que el paro, siendo ya por la LUC, ya... Yo tuve que mandar un comunicado a los sindicatos a última hora porque los ómnibus que se habían previsto se habían llenado en su totalidad, los que vienen del interior, que son 70. Ojalá vengan del exterior. Y ojalá, sí, hablé con los argentinos hace poquito, con uruguayos que vienen en Argentina. Y hay 40 ómnibus más llenos, que hay que financiarlos, obviamente, ¿no? Pero por lo menos van a llegar 110 o 120 ómnibus del interior y de Canelones se calculan otro tanto. Con lo cual, lo que dice Marcelo Abdala sobre que probablemente sea la movilización más grande de los últimos 10 años, se vea reflejada con Avenida Libertador repleta, ¿no? También va a haber 300 caballos vinculados a los colonos, a los trabajadores rurales, a las sociedades rurales. Esto de que el agro no hay una sola forma de ver el agro, tiene mucho que ver con que la gente se esté movilizando por defender el Instituto de Colonización, que también es afectado en la LUC, pero que está muy afectado todavía en la ley de presupuesto, en la ley de rendición de cuentas. Entonces, cuando uno suma, cuando el sentido común de tu propuesta es entendido aún por aquel que no está afiliado al sindicato, dice yo voy a apoyar, yo me voy a mover, yo no me voy a dejar sacar los derechos que conquisté o que me conquistaron sin como mínimo gritar no, porque muchas veces dicen y el paro da resultado inmediato. Ningún paro dio resultado inmediato. La huelga general del 73 no dio un resultado inmediato, sin embargo todos lo recordamos.
Y la recordamos porque fue un hito de resistencia. Hoy estamos resistiendo, desde nuestro punto de vista, políticas que afectan a los sectores populares y fundamentalmente a los trabajadores y a los Hay que hablar jubilados y también pensionistas. del sector empresarial que se está parando de la forma más a derecha de la derecha. No, claro, porque además sienten que llegaron ellos al gobierno. El gobierno es un poco más progresista que ellos. ¿No? Sí, O sea, es cierto. O sea, las propuestas del gobierno son bastante Sí. mejores que las que Sí. plantea el sector empresarial. Y esto es duro, ¿no? Nosotros se lo planteamos a ellos directamente. En alguna circunstancia muy dura, como la crisis del 2002, obvio que tuvimos que firmar convenios a la baja. Pero luego, cuando hay crecimiento económico, hay que pensar cómo crecen los salarios, no cómo se construye trabajo con malos ingresos, porque eso, tal cual dijeron ustedes, en ningún lugar se ha demostrado que se construyan. Entonces, si todos estuviéramos de acuerdo que se van a construir 100.000 puestos de trabajo pagando 10% menos, 20%, todos diríamos que sí. El problema es que la realidad no es esa. Ahora, ¿cuál es el piso de los salarios? Porque de repente estamos pensando que el salario mínimo de la categoría anda en 50.000 pesos, son 17.000 pesos. Sacale 30%. ¿Y cuánto quieren que gane un trabajador? ¿Con cuánto se puede vivir en Uruguay? ¿Se puede vivir con 12.000 pesos, con 13.000 pesos? No se puede vivir. Los jubilados que ganan 13.000 pesos, ¿acaso no escuchan las voces que dicen que para vivir tienen que vivir con sus hijos, en un rinconcito, a veces pasándola muy mal? Entonces hay que tener una mirada humanista sobre lo que le está pasando a nuestros viejos y a nuestros niños. Los empresarios ahí se paran un poco también en la situación que se dio desde el propio gobierno y de las intendencias departamentales, que tiene que ver con los jornales solidarios, ¿no? Digo, que se habían un montón de jornales y en definitiva la población, hubieron, no sé si más de 240.000 que se anotaron para jornales, horas solidarias, que el sueldo también era mínimo, menos que el mínimo. Y ahí los empresarios también hace pie que hay gente que quiere trabajar, ¿por qué no contratarlo con ese sistema? Lo separan también desde ahí. Claro, pero cuando vos estás mal, te prendés un cable pelado. Si no tenés ni un mango, agarrás un trabajo por 2.000 pesos. El problema es que quiere el Uruguay para su gente. Para jornales de 12.000 pesos por mes. Libres, se anotaron 240.000, como decís vos. 240.000 compatriotas. Se cayó el mito de que los uruguayos no quieren laburar, trabajar. ¿no? Eso que decían que eran una manga de atorrantes, que querían vivir de costa del Mide, yo no sé cómo pueden sostenerlo hoy. Los que decían eso, cómo no se miran al espejo y sienten algo de vergüenza. O como mínimo, dicen, bueno, me equivoqué, mi diagnóstico era errado, la gente quiere trabajar, no hay trabajo. ¿Cómo se construye trabajo para esos sectores? En general, no con tantas competencias de formación profesional o de formación de educación formal de alto nivel. Entonces hay que pensar cómo se construye empleo, pero ¿va a ser pagándoles 12.000 pesos? ¿O hay que construir una forma de que esos trabajadores accedan a mayor cantidad de formación y pagarles salarios adecuados para que puedan vivir de su salario? El trabajo es mucho más que el ingreso económico, pero sin salario no se puede vivir. Pero cuando dicen, es una pelea corporativa la del salario, ¿cómo es una pelea corporativa? ¿Cómo puede decirse semejante cosa? Tampoco se trata solo de pelear por salario, pues suponte que tuviéramos salarios adecuados, pero viviéramos en un lugar de trabajo laborales. Imposible. Bueno, entonces sí somos unos peceros que no nos importa nada, contar de vivir un poquito mejor el tiempo vital que nos quede, luego que nuestra salud se haga pedazos, hacemos... Bueno, pero eso en Uruguay no sucede. Entonces, de alguna manera, la propuesta empresarial es una propuesta retardataria que la tendrían que revisar. De todas maneras, van a ir a los grupos tripartitos y lo van a plantear, y nuestros compañeros lo verán grupo por grupo, y yo tengo experiencia. Cuando hablan de la renovación del movimiento sindical, yo digo, si me dan un programa de 1 hora, yo puedo nombrar dirigentes sindicales sin parar en condiciones de dirigir sindicatos y central sindical. Entonces, no es que la central sindical no tenga experiencia de negociación colectiva o no tenga renovación de cuadros, por el contrario, creo que fue la organización que más rápidamente hizo su renovación, ¿no? O sea, los más viejos hoy tenemos 55 años, pensá esto. Hablando de renovación. No, pero se me viene a la memoria, ahora que decimos de los empresarios y el papel de los empresarios, un candidato a la presidencia de la República en un debate, y estoy hablando de Talvi, que decía, cuando veas a un empresario, abrazalo. Sí, pero se tuvo que ir, fíjate vos, si habrá sido dura la política interna, se fue. O sea, ¿qué le pudo haber pasado a una persona con la que se podía hablar, con la que se podía conversar, con la que se podía polemizar,
con la que discutías con ideas, ¿no? Porque finalmente con el que discutís con ideas lo respetás, por más que su idea sea diferente a la tuya, no resistió a la política. Además hizo toda la campaña. No nos tendríamos que preguntar qué, aunque no lo cuente, no nos tendríamos que preguntar qué pasa en la política, que los dialoguistas se van, se retiran, dejan sus cargos, dejan su ministerio, su senado y se van. Un paso Entonces, al costado. cuidado, porque a veces lo tomamos como un dato anecdótico, pero en verdad es un dato preocupante. Es tan duro el sistema político hacia adentro que finalmente los humanistas no tienen ningún lugar, y ya ni siquiera pensá que este es un liberal fuertísimo, ¿no? Desde el punto de vista de sus ideas, no es alguien que promueva la igualdad social, pero simplemente tiene buen vínculo, buen diálogo, no resisten. Y no nos hacemos una pregunta. Y claro, yo digo, hay muchos empresarios que tienen un comportamiento en el Uruguay responsable. Que responsable es pagar los salarios, cuidar que sus empleados tengan salud y seguridad en el trabajo. Y hay otros que realmente te producen rabia, ¿no? Que quieran pagarle menos del lado a un peón rural. O que los traten mal, o que haya... ¿Se acuerdan las denuncias? desprecios, Las denuncias o que que hubo le de pegan, violencia. o que azotean, ¿no? Sí, Azoten claro, a trabajadores. Todavía hay. Son la mayoría, no son la mayoría, son la minoría, pero hay que extinguirlos. Con que hubiera uno, ya sería grave. Entonces, me parece que hay que construir una lógica que no son la de las brechas entre uruguayos. En Uruguay no hay brecha. Ustedes juntaron firmas en la calle, yo a la mayoría los vi. ¿Tuvieron muchos problemas en la calle? No. No hay. No hay esa brecha. Lo que hay es una brecha de dolor entre los que mucho tienen y nada tienen. Esa brecha sí la ves en Netunia, en Salinas Norte, en Pinamar Norte, en Marindia Norte, en El Borro, en Casabó, en Tres Ombúes, en cada ciudad del interior donde tiene una zona de contexto crítico. Esa es la brecha real que nos debe conmover. Niños pasándola mal, gente pasando hambre, gente haciendo una cola de una cuadra. Pensá, nosotros hemos contribuido a las ollas populares, pero ¿nos gusta ver ollas populares? A mí no. Todos los que estamos acá hemos estado en alguna vuelta de ollas populares. A mí no me gusta ver que la gente tenga que hacer una cola para poder comer. Entonces, hay luchas de este tipo que hay que poder darlas con dignidad, ¿no? Y las peleas que la izquierda está dando, particularmente el movimiento sindical, es con dignidad. ¿O acaso en la discusión de las firmas hubo insultos, descalificaciones, agravios? Ninguno. Discusión de ideas, y es la que va a haber ahora. Claro. Ahora, el primer logro de la recolección de firmas es que no se pueden negar a debatir. Porque si se niegan a debatir, es obvio quién va a ganar el referéndum. Y debatiendo, para mí también. Ojalá. Entonces, y bueno, Porque así se conoce bien de fondo los ojalá, artículos. porque son... Pero ¿quién los quiere defender? Yo no sé, yo fui a casi todos los departamentos del interior. ¿Y quién quiere defender estos artículos acá? Nadie, no sale nadie a Es defenderlo. que tienen que salir al ruedo no ahora. lo conocen. La mayor parte de los ediles de los partidos los están estudiando ahora. Sí. Sí. Es que si uno de los artículos te propone 60 años privatización del puerto, ya está con eso. Y todos los artículos más o menos van en esa línea, ¿no? Privatización de las empresas públicas. Una ley muy mala. En su concepción es muy mala, porque pensar que podés aplicar un plan de gobierno en los primeros 60 días es muy malo. Es muy malo la concepción, es creer Nació que mal. llega alguien que puede resolver por encima de la gente, es considerar que los gobiernos están por encima de los pueblos. Y los gobiernos gobiernan 5 años y tienen que garantir que el que venga, lo pueda hacer de buena manera. ¿No? Igual de todas maneras, el gobierno, más allá de que se crea lo que se quiera creer, que esté por encima de los pueblos, como decís vos, hay una realidad que está aplicando un programa que las consecuencias, digamos, ya no hay más marcha atrás de decir la culpa la tiene la herencia del Frente Amplio y los que nos dejaron, digo, ya no hay más, las consecuencias son pérdidas justamente para los trabajadores a todo nivel de conquista que se habían conseguido. También desde la lucha de los trabajadores, pero también en acuerdo con las políticas que el propio gobierno venía llevando, ¿no? Sí, yo calculo que la mayor parte, siendo objetivo, independientemente de lo que voto, calculo que todos los gobiernos de América Latina quisieran recibir un país como el que recibió la calle. Preguntarle al presidente ¿Cómo lo va a de Perú, dejar? No sabemos. preguntarle al presidente de Perú, al presidente de México, al presidente De Argentina. de De Argentina. cómo querrían recibir el país, y cómo lo recibieron o cómo lo recibió la calle Pou en Uruguay. Bueno, Con Había- cuenta hubiera financiera, resistido. con reservas internacionales, con crédito.
Bueno, con un sistema había un nacional integrado de artículo. salud, con una computadora por niño, con internet, con la mayor banda ancha de América Latina en internet, con la mayor electrificación del continente, con la mayor cantidad de agua potable y saneamiento del continente. Te dicen esto o querés esto otro. Había un objetivo, artículo ¿no? en Página 12 que salió en su momento, no sé si se acuerdan, que decía el suicidio de los uruguayos. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, sí. Es que la pandemia no se hubiera podido enfrentar en Uruguay si no hubiésemos tenido esas políticas avanzadas. que Sobre dejó, todo un obviamente, sistema el nacional gobierno. integrado de salud como el que tenemos. Además, la pandemia Que tiene ya golpes está, muy que viene. duros, algunos que se ven, que son económicos, y algunos que no se ven, que son anímicos. Yo qué sé, las personas tienen que alimentar su alma. La izquierda, lamentablemente, habla muy poco del alma y se preocupa muy poco del alma de sus compañeros. Casi siempre tiende a hacerle una fórmula de cómo va a resolver su problema salarial, y a veces lo que el compañero precisa es un abrazo, ¿no? Y de esto tenemos que aprender todos los días. Y un abrazo significa poder ir al teatro, y un abrazo, bueno, yo ahora fui a ver 2 o 3 obras y salí conmovido del teatro más under de cuando tenía 20 años, empecé a ir ahora más por dar una mano a gente que está iniciándose, pero he visto obras preciosas de pibes de 20, 25, 23 años que están sacando lo que procesaron durante la pandemia, lo que su alma les produjo, lo que su cabeza, su creatividad, pero nosotros lo precisamos para vivir. Los que van y los que no van, porque vos no vas y yo te cuento, y Sí, vos sí. le decís, le contás a otro, y cuando querés acordar, otro fue un recital, y el recital tuvo una emoción, y la emoción se lo transmitió al vecino. La cultura, el deporte, las ganas de leer un libro, construyen una lógica en los países más integrados, que es que sean más cultos, sencillamente eso. Enrique Iglesias, que lo decía hace poco en un libro que se llama Reflexiones, que no pido que lo busquen porque está agotado, que decía, bueno, va a llegar un momento donde la cantidad de horas de trabajo va a ser menor, y esto no va a faltar mucho, y la cantidad de horas de ocio va a ser mayor. Y en esas horas de ocio, ¿qué vamos a hacer los uruguayos? Y él decía, bueno, hay que hacer más teatro, más cine, más baile, más danza, más ballet, pero algunas profesionalmente, y otros simplemente para mejorarse como disfrutar. seres humanos. Yo no quiero ser actor, pero si me voy a unas clases de teatro hice varias veces para poder enfrentar gente. ¿Cómo? Te vamos a Porque la invitar al gente programa cree- Cultura en Casa. Claro, la Me gente diste cree el que pie. alguien sube a un tablado y no pasó por ninguna experiencia previa. Yo pasé por clases de teatro, de expresión, para ser actor, no. Para poder enfrentar a la gente y hablarles con tranquilidad. Sí, sí. Y bueno, a mí Dios no me dio la voz que le dio al Boca Andrade, así que tengo que además esforzarme en que el contenido sea mejor, ¿no? Él vino con el parlante incluido, pero Claro. a mí se ve que me lo dieron con fecha de vencimiento y en un momento se me apagó. Entonces lo que te digo es posible que estas cosas las podamos traducir en mejor calidad de vida, y claro que es posible. El problema es animarse a ser más libres. Y animarse a ser más libres es decir, yo puedo ir a ver algo que en principio alguien dice que no le gusta. Sí, sí. Pues viste que para decir no me gusta, estamos mandados a hacer. Es lo primero. Yo qué sé. Yo en creo que el Uruguay ser humano debe tenemos propender a la felicidad. Eso, buscar minutos, Exacto. Está en la búsqueda de la segundos. felicidad. ¿no? Ese es el objetivo. Yo no sé, yo fui a ver la obra de Calderón, Ana contra la muerte. Y realmente es una obra conmovedora. Tuvimos Las a Gabriela, actrices, sí, Gabriela Iribarras. lloraba. Yo lloraba igual que Gabriela, pero te quiero decir, cuando la actriz llora, y llora encarnadamente, no es solamente que está cumpliendo un papel, está transmitiendo un sentimiento que el actor tiene. Eso si vos lo ves, no te olvidás nunca más. O lo ves a Pepe Vázquez, o... No. yo qué sé, yo hablo lo más seguido que puedo con Pepe. O vas a ver obras al circular con su particular teatro, pero luego vas a ver teatro under y ves cosas maravillosas, es decir, la pucha que el Uruguay da, Sergio Blanco está multipremiado en el mundo, presenta sus obras primero en Uruguay, pero luego las presenta en el mundo, en Japón, en Alemania, y recibe premios todo el tiempo. Y en Uruguay de espalda a lo que están haciendo estos genios, ¿no? Ahora, estos genios tienen otros genios con menos nivel de conocimiento, que están construyendo sus cosas en Uruguay y que hacen un recital precioso o que hacen... Ahora, no matemos los sueños, ¿viste? Porque lo que no tenemos derecho es matarle el sueño al otro. No tenemos ese derecho. Fernando, justo hablando de sueños y de construir un frente amplio.
desde las bases, desde los comités de base, que fue lo que se ha visto últimamente, la militancia frente amplista ha sido bestial cómo se ha movido y cómo ha salido a la calle a buscar las firmas, a pelear, a hablar con los vecinos. La propuesta de tu candidatura al Frente Amplio, a la presidencia del Frente Amplio, ¿cómo estás parado en esa propuesta? Y bueno, muy conmovido, ¿no? Porque, digamos, también yo soy consciente que hasta el 25 de septiembre voy a ser presidente de la mayor organización social que tiene el Uruguay y el mayor honor que he tenido en mi vida y probablemente el que tenga. Yo no voy a dejar de ser trabajador. También hemos aprendido durante nuestra actividad sindical de que hay un momento que es el momento de dejar tu lugar para que otro lo ocupe, ¿no? Y eso supone un acto de renunciamiento con presidencia del FA o sin presidencia del FA. Y en tercer lugar, es si somos capaces de construir, esto es lo que tenemos que estar pensando hoy, lo que estoy pensando yo. ¿Estamos en condiciones de construir en equipo un proyecto nacional y popular que enamore a las grandes mayorías? Porque si es para administrar Colonia, calculo que hay gente con más experiencia. Si es para construir movimientos popular, movilizado, no en búsqueda de un gobierno, de un proyecto de izquierda para 30 años, ese debería ser la tarea, no del presidente, de todo el Frente Amplio, de un conjunto de hombres y mujeres que están en las organizaciones políticas y en los comités de base, ahí donde el pueblo vibra. Yo fui presidente de un comité 10 años, del Unidos Venceremos, de la coordinadora C, y se discutía mucha política, pero también había que arreglar un techo. Yo hacía chorizos en el comité, es más, me decían chorisman. Que era, imagínate que era un pibe en esa época, no un pibe, pero ponerle que tendría 25 años o 24 años, unas ganas, corría a una velocidad que hoy no puedo correr a la mitad. Por más que me entreno y camino, no puedo ni a la mitad. Y la barra juntaba de 10 pesos para cambiar una chapa, para tener la cerradura funcionando, para que hubiera un volantecito que repartías. Y una vez por mes tenías que agarrar, te daba Graciela Sayato un conjunto de boletitas, y tenías que ir a cobrarle a los que contribuían con el comité. Y de paso conversabas, ¿no? Y esta experiencia es donde más vibrás. No hay ningún lugar donde vibres más que tratando de explicarle a un compañero qué pasó, en qué fallaste, por qué no pudiste llegar a tal lugar, por qué el barrio no entendió. Y yo creo en casi todo, menos en los desapasionados. El barrio tiene pasiones que la izquierda no las puede perder. Tiene un club, tiene un centro comunal, tiene una comparsa, tiene algo que los que vibramos con eso no lo podemos perder. No nos podemos quedar encerrados en un local. La política se hace afuera de los locales. Si somos capaces de generar esa lógica que es la coalición, movimiento, y el movimiento fortalecerlo, porque sin movimiento no se gana nada, ni la elección ni nada. Bueno, estaremos en condiciones de dar un debate de ideas con la derecha y capaz de construir una mayoría que invite a otros sectores que hoy no nos votaron a sumarse a un proyecto de cambio. Si eso se puede hacer, encantado de asumir ese desafío. Pero solo no lo puede hacer nadie. O sea, igual no pensemos en un salvador, precisamos Exacto, a alguien que diga, tengo todos estos jugadores, digamos, el maestro Tavares no gana los partidos. No. Arma un equipo. Y el equipo juega y mete, ya vimos ayer los jugadores dando la vida. Y a veces juegan mejor y a veces juegan peor, pero dejan la vida. Si ese equipo está, y sí, vamos pero hablando de fútbol, a veces un cambio puede favorecer o no favorecer. Fernando, y Digo, sí, en cuanto... Sí, perdón. No, pero yo lo que te quería plantear también, no podemos dejar de no decirlo, el Frente Amplio, el plenario del Frente Amplio, el fin de semana pasado, resolvió una modalidad, un cronograma de fechas de llevar adelante su congreso. Digamos, viene el próximo plenario, este plenario definió el cronograma de llevar adelante. El próximo plenario, que recién vos decías, tiene que ver también con este plenario que pasó con el tema de las candidaturas. Y ahí se van a manejar los nombres, donde también ahí los sectores políticos representados en el plenario, más las bases, el comité de base representado, van a definir nombres. ¿Tá? Dentro de los nombres, hoy públicamente, obviamente está tu nombre, donde también sectores políticos, incluso mi sector político,
o nuestro sector político, también tomó resolución después del plenario sobre, obviamente hay declaraciones de nuestro secretario general en ese sentido. Y el nombre que se definió y que tenía todas las condiciones para llevar adelante es el de Fernando Pereira. Pero no solo del Partido Comunista, sino tendrías el apoyo del MPP, Partido Comunista, Vertiente Artiguista, Frente Renovadora, Asamblea Uruguay, el PDC, Claveles Rojos y Partido Humanista, que ya se expresaron, algunos que ya se expresaron, siendo que todavía, si bien orgánicamente tu nombre está en los medios. Digo, entonces, yo creo que también lo que vos decís son una condición muy especial la que estás diciendo, pero a veces también cuando la mayoría o las mayorías o sectores pesados que también generan mayorías dentro del Frente Amplio, está tu nombre. Yo creo que es un orgullo, pero también es un compromiso que decir, bueno, ahora... Que mueve la suela de los zapatos, ahí se sentó Sereno. O sea, no es que un día me desperté y dije, voy a sentarme en la calle Colonia y Ejido, ni tenía ni idea. A algunos compañeros se les fue ocurriendo, yo me puse a pensar si era posible y estoy en ese proceso de pensar si es posible. He hablado con compañeros de vastísima experiencia en estos días y voy a seguir hablando, que estuvieron en la construcción del Frente Amplio del 71 y que estuvieron en el gobierno del Frente Amplio. He hablado con compañeros que nos han apoyado, con los sectores que vos mencionaste y otros, y obvio que es que no puedo ocultar el orgullo que siento, porque sería falso decir esto no es importante para cualquier persona que vote el Frente Amplio o que sea adherente del Frente Amplio, en mi caso del año 1983. Es un enorme honor. Luego la pregunta que uno se tiene que formular es si está en condiciones de hacerlo y luego con quiénes. Porque esto, comparto mucho la declaración del partido en su contenido. Esto es con equipos. Nadie puede solo, ni acá ni en ninguna parte. Y los equipos tienen que ser lo suficientemente amplios como para que haya lugar para todos. Y eso es respetar las bases de Montevideo y del interior, respetar los distintos interiores, eso de pensar un interior como si fuera una única cosa, respetar los presidentes de las departamentales, pero sobre todo respetar nuestra esencia, qué queremos hacer con nuestro país, con nuestro continente y con el mundo. No somos una organización de centro, no nos construimos nos construimos como una organización para cambiar el Uruguay, y creo que lo hicimos. Bueno, ahora, ¿cuál es la agenda del cambio? Porque hicimos una agenda de cambio. ¿Cuál es la próxima agenda? ¿Acaso los científicos uruguayos, independientemente de lo que voten, no tienen para aportar cuál debería ser el desarrollo productivo nacional? ¿No se sentarían en una mesa con frente amplistas a dar sus opiniones, independientemente de lo que voten? Sí, está claro. Entonces, la cultura nacional, ¿no entraría a la huella de Sereni? A veces a debatir la cultura, a veces simplemente a dejar cultura. ¿Acaso los hombres y mujeres académicos, convocados para discutir temas del aparato productivo, de la sociedad, del deporte, no entrarían? ¿Los hombres y mujeres del deporte, acaso no entrarían a conversar? Si en Uruguay todos hablamos con todos, bueno, el Frente Amplio con esta amplitud, o una fuerza política con esta amplitud, puede llegar a ser arrolladora. Arrolladora. El problema es si nos animamos. Y para animarse no hay que ser sectarios. Para animarse hay que ir por el camino de la unidad, sin exclusiones. Hay que ir por el camino de la reflexión. Hay que salir a buscar a los mejores. Y a veces los mejores están adentro de un comité de base. Sí. No pensemos que todos los mejores llegaron a presidente de algo. Muchos mejores están ahí militando en la base porque sienten que ese es su lugar. Yo lo sentí durante 12 años. No será porque era un torpe. Sentía que ahí estaba construyendo... Bueno, aquello que Astori dijo en su momento, los cambios siguen llamándose revolución. Y hoy los jóvenes no levantan banderas revolucionarias cuando levantan la bandera de la igualdad de género, o cuando levantan la bandera de la diversidad, o cuando levantan la bandera de los derechos humanos, o cuando construyeron el movimiento no a la baja, el no a la reforma. ¿Acaso en esas plazas donde se juntan a conversar, a hacer música, a cantar rap, no están construyendo una revolución que no sería igual a la de 60 ni a la de los 80? Son la de ellos.
Ahora, pusieron al hombro la campaña, ¿no? ¿Acaso no? Cuando me preguntan, ¿y los jóvenes en la campaña te pasaban por arriba? Les digo. Sí. Yo no tenía tanta energía como para ir al ritmo de los jóvenes, los acompañaba, pero iba último en el pelotón, chupando la rueda del último. ¿Me entendés? Sí. Entonces, y te dicen dónde estaban. Estaban ahí. Yo igual no me Estoy voy a ahí. ir sin preguntarte algo, porque antes de venir al programa escuché con las orejas muy grandes algunos comentarios. Una cosa debilitaría a la otra, pensando No. un poco en el desarrollo del PIT-CNT y el desarrollo del Frente Amplio. Pero pensemos que Eso es porque te quieren en todos lados, obviamente, ¿no? El PIT-CNT tiene una renovación instaurada en su genética. Exacto. Yo sufrí 2 crisis grandes. Cuando se fue Juan Castillo de la coordinación, y yo pensaba, la verdad que pensaba, ¿qué hacemos acá? ¿Viste? Te agarraba la cabeza y decimos, ¿qué hacemos con esto? Porque él, la verdad, que jugaba un papel central. Y en cierta medida, los demás nos descansábamos en su experiencia. No es que no laburábamos igual que él, o poco menos capaz, pero laburábamos. O un poco más. Poco más no creo, porque el loco estaba bien temprano y se iba bien tarde. Era un loco muy fanático de su... Capaz que ahora no, pues ahí en Fernández Crespo no sé cómo es el funcionamiento. Pero... No, se labura mucho. No, bueno, no sé, digo que no sé, pero ahí en el PIT-CNT de verdad se fajaba. Y nosotros ponerle que un poquito menos. Ahora se fue y el PIT-CNT siguió funcionando. Y cuando se fue Florit de la FUM, no te quiero decir lo que yo sentía. Yo sentía un duelo, pero era anímico. La FUM, luego vino Teresita Capurro, luego vino Gustavo Macedo, luego vino Elvia Pereira. La FUM sigue funcionando y hoy tiene 24.000 afiliados. ¿Yo tengo preocupación por el PIT-CNT? No, tengo duelo. Tengo un duelo porque me voy de la organización que más he querido en mi vida. Igual que de la FUN y de la FUPRIM. Pero el duelo lo tengo que administrar con mi terapeuta y con mi alma. Pero no porque tenga preocupación de que el PIT-CNT no pueda enfrentar los desafíos. Pensemos, tiene a Dala, tiene a Elvia Pereira, al Manso Gambera, a Somaruga. Podrían, si me das una hora... Más las nuevas generaciones. Pepe Facio, y sumar en las nuevas generaciones, Tamara García, Abigail Puig. Me pudro de nombrarte compañeros y compañeras de todas las corrientes con capacidad de dirigir el movimiento sindical, plural, amplio, democrático. Entonces yo no me voy con esa preocupación. En todo caso, me voy con mi duelo. Pero bueno, los duelos hay que atravesarlos, ¿no? Y lo está atravesando mi familia. También mi familia está de duelo. No te olvides que yo, cuando tuve que pintar un mural en mi casa, cuando tapamos el mural de la Compañía del Gallo, me sentí mal. Aunque lo recuperamos el mural, me sentí mal y pinté un mural en una de las paredes de mi casa con un grafitero, un mural divino. Un gurí que se llama Butler. Y del ojito de la mujer que está pintada en la pared sale la trenza del PIT-CNT. Imagínate lo que es para mí el PIT-CNT. O sea, es un duelo que lo estamos viviendo. Pero vivir un duelo es simplemente eso, atravesar una penuria para revivir en otro lugar, ojalá. Muchísimas gracias, Fernando Pereira, No, por ustedes. haber venido al Popular en Radio y por supuesto las puertas están abiertas para cuando lo necesites. lo Muchísimas requieras. gracias, además es bastante cercano a mi casa. Sí, hablando tanto de cultura, capaz que te comprometo, que ya lo habíamos dicho, para el jueves que viene, el programa Cultura en Casa. Con Has mucho hecho gusto. muchísimo para el Departamento de Cultura del PIT-CNT también. Con mucho gusto, además es un tema que me apasiona y vengo estudiando últimamente. Sí. Un abrazo, Un entonces. abrazo y el apoyo nuestro lo va a tener. Muchas gracias. Un fuerte muchas saludo para la audiencia y a seguirla entonces. Nos vemos bien. el viernes. Nos viernes vemos que el viene. viernes. Hasta luego.